¿Cómo están mis hermanos? Un gusto saludar a cada uno de ustedes. Hoy día estamos en este día lunes de oración, un lunes en el cual ha hecho el Señor para poder tener comunión con Él, para acercarnos a su presencia y también para ser moldeados a través de su palabra. Mediante la oración y la palabra somos personas que mantendremos cielos abiertos, mantendremos la gracia y el favor del Señor en todo lo que realizamos. Hoy día, día lunes 2 de noviembre, ya iniciando este mes y bueno, ya queda poquito para terminar este año 2020, ¿ah? Pero cada día que resta vamos a seguir siendo edificados en su palabra. Quiero comentarles que tengo algo aquí en mi mano, ustedes podrán ver ahí, es algo pequeño que es un himnario. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de los himnarios eh, y que echamos de menos reunirnos y cantar esa alabanza? Bueno, toda alabanza, ¿cierto? Cuando se adora en espíritu y en verdad y de corazón, el Señor la recibe como olor grato ante su presencia. Ya sean los himnos antiguos o las nuevas inspiraciones, las nuevas alabanzas, lo importante es tener un corazón de adoración, un corazón limpio y dispuesto. Y yo quiero destacar dentro de este himnario, hay un himno que me encanta y que vamos a tener una pequeña reflexión sobre esto. Y es este himno llamado Alcemos hermanos las manos caídas. ¿Ya? Este es un himno, yo lo tengo acá en este himnario, el 255. En otros himnarios tal vez puede ser otro número, pero bueno, comentarle un poco, mi padre me comentó, mi padre ya está en la presencia del Señor, y me comentó cómo se gestó este himno, cómo se compuso. Este himno lo compuso el hermano Carlos Rabanal, un chileno, un hombre que muy sencillo, muy humilde, pero que compuso varias canciones y varios himnos de aquí del himnario. Entre ellos, Alcemos Hermanos. Bueno, mi padre me contaba que en la historia de la iglesia evangélica chilena, en una ocasión hubo una división muy grande de una iglesia. De ahí, de esa iglesia salieron varias iglesias y la verdad es que en esa división que hubo, eh, bueno, a lo mejor en ese momento no se entendía totalmente o no se, a lo mejor pensaba en lo que era el poder extender la obra del Señor. Entonces el Señor permitió esa división para que la obra fuera extendida. Lo cierto es que esto ayuda bien, ¿ya? Pero en ese momento los hermanos trajo mucho dolor en los pastores, en la hermandad, y los hermanos salían a predicar en la calle, aún con toda la división, con los grupos que se dividieron y todo, cada uno igual seguía levantando el nombre del Señor Jesucristo y proclamando la fe de la salvación del Señor hacia el pecador. Fue en aquellos años en el cual esto, con el dolor que conllevaba también, los hermanos en los puntos de predicación se veían, porque la iglesia en ese tiempo era una iglesia callejera, predicadora a la calle, y fíjense que cuando se veían a la distancia, que venía un punto donde los hermanos ya no pertenecían a su iglesia, sino que ya eran de la nueva iglesia, entonces los hermanos se apartaban, se iban por otra cuadra, o pasaban por el frente, se cambiaban a la vereda del frente y pasaban en silencio. Y era común eso de que ya sea el grupo que estuviera cantando, el otro grupo quedaba en silencio y pasaban callados, con la cabeza cabizbaja, y pasando así de frente y sin eh, otra cosa que la indiferencia en aquel tiempo. Bueno, y ahí fue que uno ve que el Señor lo ve todo desde los cielos. Y aunque le sirvamos, aunque profesemos la fe, aunque podamos hacer algo en su nombre, pero si lo vamos a hacer no de corazón, sino que como un activismo a Él no le agrada. Él quiere que lo hagamos de corazón y con un corazón reconciliado, con una reconciliación entre nosotros. Fue en ese momento que el Señor le dio la inspiración al hermano Carlos Rabanal para escribir este himno. Y saben, este himno empezó a cantarse, y empezó a cantarse en los templos y también empezó a cantarse en las calles. Y miren lo que dice este himno, dice, alcemos hermanos
las manos caídas, los pasos en Cristo hemos de afirmar. Jesús hoy nos llama a la paz y armonía. Rencores pasados hemos de olvidar. Sigamos con la otra estrofa. Dice, unidos a la cruz, siempre hemos de estar. Jesús nos limpió ya de culpa y pesar. Delante del Padre, que es nuestro abogado, rencores pasados hemos de olvidar. Rencores pasados hemos de olvidar. Mire lo que dice la tercera estrofa. El fiero enemigo, o sea, se refiere a Satanás, el diablo, el fiero enemigo quiere dividirnos, porque poco tiempo le queda de obrar. Más bien, pues, hermanos, seamos unidos. Rencores pasados hemos de olvidar. Miren qué tremendo, ¿eh? Más bien, pues, hermanos, seamos unidos. Rencores pasados hemos de olvidar. Este es el himno 255, hacemos hermanos. Y me quedo con esta frase. Más bien, pues, hermanos, seamos unidos. Rencores pasados hemos de olvidar. En aquellos años, cuando le comentaba esta historia para terminarla, cuando entendieron los hermanos, ¿saben lo que hacían? Se encontraban en la calle, en los puntos de predicación, y ya no cruzaban unos con otros hacia el frente, ya no es que se evitaran, ¿saben? Se abrazaban en las calles. Ya a la distancia se veían y ya no se iban por la otra cuadra, pasaban frente a frente y se estrechaban en un abrazo, porque estaban predicando al mismo Señor, lavados con la misma sangre de Jesucristo. El mismo Espíritu Santo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos también habitaba en su interior. Entonces los hermanos se reconciliaron y fueron tocados por el Espíritu del Señor para reconciliarse. A lo mejor la diferencia era mucha. El proceso del dolor, de la separación de una iglesia con otra, había causado mucho dolor, mucha pena, mucha tristeza, pero todo eso se olvidó. Había que olvidar la pena, la tristeza, y había que bendecir a la nueva iglesia, a los nuevos hermanos que ya estaban trabajando en la obra del Señor. Y así se empezó a gestar una reconciliación en las calles, en los puntos de predicación. ¿Sabe? Cuando mi padre me contaba esto y cómo el hermano Carlos Rabanal compuso este himno, me gozaba en el Señor y decía, Señor, ojalá esto también lo podamos vivir en el día a día, ojalá esto también lo podamos vivir en nuestras familias. ¿Cuántas personas están irreconciliables el día de hoy? ¿Cuánta gente, incluso en las mismas familias, en el mismo ministerio, cuántas iglesias, cuántos pastores no se pueden ver unos con otros? Y sabe, eso nos habla muy bien de nosotros, aunque trabajemos para el Señor, aunque tal vez dirijamos una iglesia, aunque a lo mejor nos consideremos blancas palomas, pero hay una mancha, hay algo que realmente no nos dignifica, más bien que es una arruga, y es la arruga del rencor. Es aquello que no te distingue, más bien que te deshonra delante del Padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? El Señor nos llama a la reconciliación. Aquí tengo una palabra en Efesios capítulo 4, versículo 32, y esta palabra nos dice de la siguiente manera: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, o sea, perdonándonos, que nos perdonemos entre todos, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Qué importante esto, el Señor nos perdonó a nosotros en la figura de Cristo, en Él, en Jesucristo nosotros fuimos perdonados para con Dios. Y si leemos, hay una palabra bien clarificadora acá en el libro de Romanos, capítulo número 5, versículo 10, donde dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, dice, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados por su Hijo. Entonces también dice que estando reconciliados, seremos salvos. Mire, la reconciliación trae salvación. Fuimos reconciliados ante Dios. El pecado, la naturaleza
que estaba en nuestra vida, nos separaba de Dios, pero a través de Jesucristo fuimos reconciliados. Entonces ya tenemos comunión con Dios. El velo del templo se rasgó. Ya no es necesario el tabernáculo, ni nada de aquello, ni lo que se hacía dentro de aquel tabernáculo, el sacrificio expiatorio y todo aquello. Ya Jesucristo nos reconcilió con el Padre. Qué maravilloso es eso, ¿eh? De tener cielos abiertos, de tener comunión a través del Espíritu Santo para con Dios. Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y Él nos guía también a la reconciliación. Lo que les comentaba de los hermanos de aquel tiempo, que tuvieron que reconciliarse, muy trabajadores, muy esforzados por la obra del Señor, pero tuvieron que reconocer que no estaba bien su corazón. Ahora, ¿cómo está tu corazón y el mío? Podremos justificarnos y decir, pero si nosotros servimos al Señor, aún con la pandemia, aún con todo esto, yo leo la Biblia en mi casa, yo oro, pero ¿cómo está tu corazón con tu prójimo? Yo me recuerdo en una ocasión, mi padre, él era muy usado por el Señor en esto de la reconciliación. Estábamos en una reunión para la marcha por Jesús. Se había citado, estábamos en el salón de un hotel, habían aproximadamente unos 150 pastores, líderes, presidentes de organizaciones. Y mi padre ya fue como en los 2 últimos años de vida que él tenía, y le dicen que él comparta la palabra del Señor. Él empezó a compartir en una forma muy sencilla, muy pausada, pero con una gracia de Dios. Él empezó a compartir y habló esta misma palabra de la reconciliación, de lo necesario e indispensable que es para nosotros reconciliarnos unos con otros. Sabe que en ese momento él termina de predicar, hace una oración y se sienten sollozos, se sienten llantos de muchos de los que estábamos ahí. Yo me recuerdo que yo fui muy tocado por el Señor ahí, muchos de los que estaban a mi alrededor, ¿sabes? Y yo fui testigo de reconciliación, de pastores, de obispos, de personas que no se podían ver ahí, que estaban ahí porque no sabían por qué estaban, pero cruzaron de un lugar a otro, se abrazaron, se estrechaban, decían perdóname. El otro decía, no, perdóname tú a mí. Y fue tremendo, fue glorioso aquello. Yo creo que hay muchas personas que a lo mejor viendo este video se van a recordar en esa ocasión cuando estuvimos, y fue glorioso esa manifestación del Espíritu Santo de quebranto en el corazón de las personas, y cómo nosotros pudimos ser libres para adorar al Señor. Porque cuando tú te reconcilias, traes libertad para tu espíritu, para tu vida, para levantar manos santas y adorar al Señor. Cuando no te reconcilias, estás con las manos atadas, solamente tus oraciones de boca, tu canto solamente son címbalos como címbalo que retiñe. Pero cuando nos reconciliamos, sentimos una libertad en el espíritu, una comunión con Dios, y lo que se vivió en ese día fue algo glorioso, algo tremendo. Yo me recuerdo en una ocasión estando, el Señor me permitió ir a Colombia. Estaba en la ciudad de Bogotá y llego a un hogar donde nos atendieron muy bien. Una familia colombiana, los colombianos son muy cariñosos, pero había algo ahí que el Señor quería obrar en aquella familia. Y había en esa familia el hijo con el papá que no se hablaban ya de años. Ellos estaban irreconciliablemente, cada uno con sus ideas, cada uno con sus argumentos, para no entablar una relación, ni menos amistarse. Un día estábamos en la noche y el Señor me invita a hacer una oración. Yo iba acompañado con un grupo de hermanos y empezamos a orar. Empezamos a orar así para que el Señor hiciera su voluntad. De pronto empezamos a ver cómo el Señor nos quebrantó, cómo el Señor a través de la oración, su presencia invadió aquel lugar. Mire qué tremendo esto, cuando tú oras, la presencia del Señor desciende. Y el Señor como que cambió toda la atmósfera, todos nuestros pensamientos, todos los afanes, todo aquello quedó en pausa. Y el Espíritu del Señor empezó a envolvernos, se movía.
Yo me imagino como el día de Pentecostés, así que todo quedó en pausa y de repente vino un viento recio y el Espíritu invadió todo, cambió de atmósfera y fue algo glorioso. Así nos envolvió el Señor en ese día. Y mientras estábamos ahí en ese mover del Señor, empezamos a sentir unos sollozos. Empiezo yo a mirar a mi alrededor y el Hijo y el Padre estaban abrazados, pero lloraban el uno con el otro. Yo no tenía idea de lo que pasaba. Terminamos de orar y de pronto me dicen, ¿saben qué? Esto es un milagro en nuestra casa. Ellos estaban enemistados de años, irreconciliablemente en sus argumentos, pero hoy día se cortó una cadena, hoy día hubo una obra del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Sabe? Esa familia hoy día es una familia bienaventurada, feliz. Yo hace poco tiempo, el año pasado, en el mes de noviembre, sí, va a ser un año ya, estuve ahí en Bogotá nuevamente y vi cómo esa relación está pero más firme que nunca. Cómo el matrimonio ahora, el dueño de casa con su esposa están estudiando preparándose para el ministerio. El hijo, eh, él es un destacado productor, un hombre en las comunicaciones, en el teatro, profesor, tiene múltiples actividades y todas esas actividades las desarrolla con un corazón limpio, rendido al Señor, y es una familia totalmente restaurada. Pude ver la obra del Espíritu Santo en aquella familia y lo que sigue haciendo, con mucha gente que se ha reconciliado, que han entendido esta palabra. Mira, quiero decirte algo, cuando tú no te quieres reconciliar, cuando tú haces tardo de corazón, no quieres perdonar, ¿sabes? Hay muchas cosas que se van a pausar en tu vida, hay muchas cosas que van a quedar ahí a medios y no vas a avanzar, pero cuando tú te reconcilias, eres capaz de perdonar, de pedir perdón, muchas cosas se van a activar en ti. La palabra se va a apresurar, como cuando el Señor le dijo a Jeremías, ¿qué es lo que ves? Una vara de almendro. Y eso significaba que la palabra del Señor se apura en cumplirse. La palabra del Señor, lo que Dios tiene para ti se apura, se acelera. Pero no es por tu afán ni por tu deseo, es por el corazón de adoración que tienes para el Señor, porque ya tienes reconciliación con tu prójimo, porque ya fuiste capaz de perdonar. Es tan importante este mensaje de la reconciliación. Y para terminar esto, el Señor nos reconcilió a través de Jesucristo. Jesucristo, Él, maravilloso. Cuando yo digo su nombre me conmuevo. Porque ¿quién nos podía reconciliar con el Padre? Nada. Ni la política, ni la ciencia, ni la medicina, ni el arte, ni nada de eso. Perdónenme si es que a lo mejor soy así tan amplio y tan sincero, pero la verdad es que Jesucristo supera todo. Supera todo. Jesucristo, Él nos reconcilió, nos trajo comunión para con el Padre. Entonces fuimos reconciliados a través de Él. Y es tiempo también de reconciliarnos con nuestro prójimo. Así como el Señor te perdonó, también debemos perdonar. Porque esto es lo que agrada al Señor. Reconciliados. Como estábamos leyendo y les contaba la historia que sale en este himno. Alcemos, hermanos, las manos caídas. Rencores pasados. Hemos de olvidar. El fiel enemigo quiere dividirnos porque le queda poco tiempo para obrar. Rencores pasados hemos de olvidar. ¡Ay, qué maravillosas letras! Pero estas letras, vivencias. Y yo creo que tú también vas a contar una vivencia. No sé si a través de una canción, a través de una poesía o a través de lo que tú vas a comentar a otros después. Pero tienes que reconciliarte con aquel que a lo mejor no te quiere reconciliar, pero hoy día hay una palabra que te llama a la reconciliación. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El Señor te habló. No esperes que esta palabra te la confirme el Señor, porque no te la va a confirmar, porque tienes que tomar tú una decisión. Hay gente que dice, pastor, qué lindo lo que habló de perdón, de la reconciliación. Bueno, voy a orar para que el Señor me confirme. Hermano, no sea duro de servir. Si el Señor te habló que tienes que perdonar,
Tienes que perdonar hoy día, ahora, en este instante. Orar y bendecir a aquel que a lo mejor te hizo un daño, un agravio. Partamos de esta manera, orando por aquella persona. Y el Señor va a provocar las circunstancias, va a provocar todo para que en algún momento se puedan estrechar en un abrazo. Y ya no recordar a aquellos que los separó, sino que simplemente con un abrazo, con una actitud, eso habla más que 1000 palabras. Amén. Gloria a Dios, porque yo sé que esta palabra nos va a traer cielos abiertos ahí en tu casa, en lo que tú haces. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias por esta palabra bendita y hermosa que tú nos das. Gracias, Señor, porque puedo sentir tu presencia. Puedo sentir, Dios mío, que tú estás moviéndote ahí en las casas, en los trabajos, en los vehículos, en el lugar donde están viendo, Dios mío, este video, esta transmisión en vivo, y que sé, Dios mío, que va a traer algo al corazón. Tú ya estás despertando y estás volviendo el corazón de los hijos hacia los padres. Estás volviendo, Señor, en restauración a los matrimonios, en los ministros, los pastores, los consiervos, Dios mío, también estás colocando este espíritu de bendecirnos, de fortalecernos unos con otros. No podemos estar enemistados por una forma diferente de hacer las cosas. ¿Cuántos a lo mejor se enemistaron por las formas? Porque a lo mejor alguien canta antiguo, alguien canta moderno, porque a lo mejor alguien piensa de una manera y la otra persona piensa de otra, y eso ha traído una barrera. En esta hora las barreras son rotas. Y en esta hora los ministros nos fortalecemos unos con otros, los pastores, los consiervos. Bendecimos, Señor, a cada pastor, a cada persona que se levanta en nuestra nación para predicar tu palabra, para anunciar las buenas nuevas de salvación. Señor, porque esa persona lo hace en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en ese nombre que hay virtud, que hay poder, que hay sanidad. En ese nombre que fuimos reconciliados con Dios, te damos las gracias, Señor. Y yo oro, Señor, oro por aquellas personas que están enfermos. Te quiero pedir, Señor, por aquellas familias que están destruidas, que tú los unas nuevamente, así como uniste los huesos secos, así como soplaste ahí lo que nos dice en Ezequiel capítulo 37, que soplaste sobre los huesos secos en esta hora. Tu Espíritu Santo sopla sobre esa familia, sopla sobre ese hogar dividido. Tu Espíritu sopla, Dios mío, sobre aquel corazón que tal vez está sin esperanza, pero en esta hora tu fuego, Dios mío, tu poder empieza a obrar, Señor, a dar vida, Señor, a llevarse todo espíritu de muerte, todo espíritu de fracaso, a reconciliarnos contigo. Gracias te doy, Señor. Yo te pido por la unidad en mi iglesia chilena, Señor, por la unidad no de o la iglesia que yo presido, no, Señor, la iglesia chilena, la iglesia evangélica, de la cual somos parte. Señor, yo oro, Padre, por nuestra iglesia evangélica chilena para que nos bendiga, para que nos una, Dios mío. Bendice a los obispos, bendice los consejos pastorales, las unidades pastorales, los medios de comunicación, de televisión, de radio, desde las radios más pequeñas hasta las radios tal vez más grandes. Señor, pero es un mismo corazón, es un mismo sentir de levantar tu nombre. Bendícelo. Padre, muchas gracias te doy. Y oro, Dios mío, por tus rebaños, por tu pueblo, Señor, para que tú les sanes, para que tú, Dios mío, seas con cada persona que está enfermo, que está necesitado, Señor, cada persona que está ahí, Señor, con poca fuerza. Tu palabra dice, Dios mío, que tú renuevas las fuerzas, incluso al que no tiene fuerza, tú le das nuevas fuerzas, tú lo revistes, Dios mío, con una unción, con una gloria tuya, Señor. Gracias, Padre. Oro, Dios mío, creyendo y declaro este día, un día que el Espíritu Santo, que tu Espíritu obra en el corazón de cada persona. Dirígenos tú, llévanos a tu voluntad, que así como en el cielo se hace tu voluntad, también en la tierra, también en mi corazón y en el corazón de cada persona, se haga la voluntad del Padre. Pedimos todo esto, Señor, todo esto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Qué lindo, hermano. Siento que esta oración ha llegado a la presencia del Señor. Siento que cuando estamos con un corazón quebrantado, cuando hemos reconocido nuestra falta ante Dios, y es un quebrantamiento genuino,
esta oración llega ante el Señor como un perfume grato. Así que si has estado enfermo, ya estás sano, estás libre de todo azote, de toda aflicción. Coloca ahí en los comentarios si recibiste, si sentiste algo en esta hora, algo especial sobre tu cuerpo, y comienza a hacer lo que no podías hacer. Y colócalo ahí. Di, pastor, el Señor me sanó, sentí como el Señor me quitó el dolor muscular, como el Señor me sacó la aflicción. Testifica de lo que el Señor ha hecho en tu vida, y testifica también si se te ha reconciliado con alguien. Si a lo mejor esta palabra te tocó y en este mismo instante estás abrazado con alguna persona, si estás abrazado con algún ser querido, con alguien que a lo mejor no podías perdonar, pero escucharon la palabra juntos y hoy día están abrazados, colócalo también ahí como testimonio para mucha gente que se anime también a obrar en esta palabra de reconciliarse. Amén. Dios les bendiga, excelente día, excelente semana, y nos encontramos mañana con otro capítulo de los milagros de Jesucristo. Muchas bendiciones.